Buenos días, hermanos. Me da mucho gusto saludarlos en esta mañana, en este día. Desearles muchas bendiciones, que el día de hoy tengan victoria y éxito en todo lo que están haciendo y que el Señor siempre guíe sus pasos y mis pasos. En esta mañana vamos a compartir la segunda epístola del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. O sea, vamos a empezar con el capítulo 1 de segunda de Tesalonicenses. Este primer capítulo es una introducción, ¿no? Acerca de lo que pues quiere, el mensaje que quiere dar Pablo a este pueblo, ¿no? Recordemos que a los tesalonicenses Pablo les reconoce su esfuerzo, su fe, se alegra, se regocija con ellos, ¿no? A diferencia de repente de otras cartas a otras iglesias donde siempre está llamando la atención, donde siempre está exhortándolos, ¿no? En este caso, él se alegra y se goza de la fe de los miembros, de los creyentes de estas iglesias, ¿no? Y lo que quiere hacer es fortalecer la fe de estos creyentes, ¿no? Ese es el mensaje en este capítulo. Empieza con el típico saludo que él siempre hace y también con una actitud de acción de gracias y de oración. Por la fe que no solo se mantiene, sino que aún se acrecienta, dice Pablo, ¿no? O sea, no solamente se están manteniendo en esa fe, sino que están creciendo en la fe en el Señor. Y de todo eso pues se goza y los felicita, ¿no? Su fe verdadera, pero hace que se opongan, ¿no? Y son perseguidos y están en sufrimiento. Recordemos que cuando nosotros estamos dentro de los planes de Dios, el enemigo siempre va a reaccionar, ¿no? Siempre va a haber una oposición, una persecución en contra de nosotros. No de repente por parte de personas ajenas, ¿no? Sino también incluso dentro de nuestra familia. Tenemos que entender que esto sí sucede, ¿no? Esta era una iglesia que estaba en constante lucha y que sufría de persecución, de dolor, de sufrimiento, porque era una iglesia que sí realmente estaba centrada en la fe verdadera en el Señor Jesucristo, ¿no? Entonces ellos estaban pasando y definitivamente siempre va a haber oposición, porque debemos de recordar que nosotros no solo vivimos en un mundo natural, que hay un mundo espiritual y ese mundo espiritual ahí hay una lucha constante entre el bien y el mal, ¿no? Y cuando nosotros empezamos a hacer lo bueno, se va a levantar pues el enemigo en oposición. Sin embargo, si permanecemos firmes, creyendo en el Señor, vamos a salir siempre victoriosos, ¿no? No podemos acobardarnos. Ellos no se acobardaban a pesar de las circunstancias que estaban viviendo. Ahora, en el versículo 5 dice: esto es demostración de justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, ¿no? Entonces dice que Dios hará justicia. Dios dice que no es justo, sino que Él es la justicia. Entonces Dios hará justicia en este mundo de maldad, ¿no? Y este mundo de maldad será destruido para siempre. Y cuando el reino de Dios se establezca definitivamente. Entonces Pablo siempre habla de que el pecado va a ser destruido, ¿ya? Y lamentablemente va a haber gente, mire, Dios en sus planes no tiene destruir a los seres humanos, porque a los seres humanos Dios nos ama infinitamente, incondicionalmente, Él nos ama. Pero Él quiere destruir al pecado para siempre, acabar con el pecado para siempre. Va a llegar ese momento en nuestra historia. Sin embargo, hay gente que no va a negarse al pecado, ¿no? Que no va a independizarse del pecado ni buscar a Dios, sino que más bien se va a aferrar al pecado pues para siempre, ¿no? Entonces ellos ya no van a formar parte de esto, ¿no? Sino van a formar parte no de una vida eterna con el Señor, sino van a formar parte de la destrucción, ¿no? Porque Dios es justo, ¿no? A veces nosotros podríamos pensar, guau, pero ¿cómo van a perderse definitivamente estas personas que no se arrepientan? Porque Diosito les debe dar una oportunidad, qué pobrecitos, ¿no? Y realmente Dios
los ama mucho más que nosotros, muchísimo más. Y Él nos da oportunidades de poder conocerlo y de arrepentirnos del mal camino que estamos siguiendo, hermanos. Él nos da miles de oportunidades, ¿no? Pero hay gente que a pesar de que se le den miles de oportunidades, no se van a arrepentir nunca. Y como Dios es justo, Dios no les puede dar lo mismo a quienes se han arrepentido y a quienes no lo han hecho. Dios es justo. Entonces, a su tiempo también dice que estas personas también pues serán destruidas lamentablemente, ¿no? Pero Dios siempre da la oportunidad. Ahora, dice, a ver, vamos a leer el 6. Dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, ¿no? También habla acerca del castigo que van a tener las personas que los persiguen y los atribulan, ¿no? Les dice, soporten, ¿no? Por la fe en Cristo, porque estas personas que los persiguen, que los atribulan, que los molestan, que les hacen padecer, que los llevan al sufrimiento, que no los dejan tranquilos, pues también van a tener a su tiempo un justo castigo, ¿no? Eso es lo que dice el Señor. Ahora vamos a leer el versículo 11, donde dice, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Entonces, aquí Pablo ora al Señor, ¿no? Para que Dios los acompañe. El Señor, debemos tener en cuenta que el Señor no rechaza las obras, ¿no? Hay mucha gente que dice, no debemos hacer obras, ¿no? Porque a veces algunos dicen, no creen que por obras se van a salvar. Y es cierto, por las obras que hagamos no nos vamos a salvar. La salvación la tenemos porque hemos decidido hacer el Señor de nuestra vida y tomar el sacrificio y la resurrección de Jesús como nuestro. Eso es por eso que tenemos la salvación. Sin embargo, Dios no se opone a que podamos hacer obras, pero estas obras, dice, tienen que ser el resultado de la fe y de la comunión que tenemos con el Señor. Porque si no, no tiene valor, ¿no? Tiene que ser el resultado de escuchar la voz de Dios y de tener un corazón correcto para hacerlo. Hay muchas cosas, dice, que el hombre hace, pero que su motivación es incorrecta. Aunque aparentemente lo que está haciendo es muy bueno, su corazón, su motivación, su intención no son las mejores, ¿no? Entonces, no hay un corazón correcto. Entonces, estas obras, pues definitivamente no son aprobadas por Dios. Él ve en nuestro corazón la intención, la voluntad que tenemos, ¿no? La actitud que tenemos al hacer obras. Y estas obras, como dice, tienen que ser guiadas y acompañadas por la fe como resultado de nuestra fe y de nuestra comunión con el Señor. Porque esas son las obras que Dios va a aprobar en nuestras vidas, ¿no? Entonces, qué importante es tener en cuenta estos hermanos. Realmente Dios es un Dios amoroso, un Dios de oportunidades, un Dios que siempre nos extiende la mano, un Dios que al buscarlo nosotros siempre va a estar atento y no va, dice, a desechar a nadie, sino que a todos los que a Él acuden, Él recibe. Pero también hay que tener presente que Dios es un Dios justo y que a su tiempo traerá justicia a todos los hombres, ¿no? Hay un tiempo, en la Biblia lo dice, hay un tiempo para todo eso. Entonces lo que tenemos que hacer es trabajar para que las personas puedan arrepentirse, ¿no? Arrepentirse delante de Dios de todas sus transgresiones, de todos sus pecados, así como un día lo hicimos nosotros, para que ellos puedan estar delante de Dios por la eternidad, ¿no? Y no estén lejos de Dios por la eternidad. Entonces tenemos que trabajar para eso, hermanos. Dios por eso nos enseña sus palabras, nos dice eso, porque nosotros tenemos que trabajar para que ellos se arrepientan, para que busquen de Dios y para que puedan tener una eternidad junto a Él, que sería lo más maravilloso. Entonces, eso es lo que quería compartir con ustedes, hermanos, en esta mañana. Les agradezco mucho su atención y muchas bendiciones.